Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este espacio de mis hijos creciendo en Emuná. Y también muy bienvenidos a esta nueva parashá, a la parashá número 36. Esta parashá se llama Bejalotejá, que significa cuando hagas subir. ¿Dónde la encontramos a esta parashá? Bueno, en el libro Bamidbar, o Números, capítulo 8, al capítulo 12 y versículo 16. Muy bien, de esta manera entonces vamos a comenzar con esta parashá número 36. Y vamos a comenzar relatando acerca del encendido de la menorá. También nos habla de la purificación y la consagración de los levitas para el servicio. Con respecto al encendido de la menorá, recordemos que la menorá fue hecha de oro, era de oro puro y estaba labrada a martillo completamente desde su base hasta sus flores. Y la menorá también estaba hecha de una sola pieza, es decir, no tenía añadiduras, era de una sola pieza. Y el Eterno le dice a Moshe que le diga a Aarón que cuando coloque las lámparas, las 7 lámparas tenían que dar luz hacia adelante, es decir, hacia el frente de la menorá. ¿Por qué tenía que alumbrar hacia adelante? Porque su objetivo era alumbrar el camino dentro del tabernáculo, el camino de los sacerdotes. Qué hermoso, porque ya hemos aprendido en otras para allá que la menorá es tipo del Adón Yeshua, es decir, del Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque nuestro Yeshua dice que Él es la luz. Eso lo vemos en Juan, capítulo 1, del 7 al 9. También Yeshua es la luz de los hombres. Yeshua es la luz del mundo. También, ¿sí? Esta menorá nos habla de la palabra del Eterno, nos habla del Mesías y exalta al Mesías. Y también representa las manifestaciones del Ruach, del Espíritu de Dios por medio de la Torá. Así que miren qué hermosa enseñanza tenemos acá. Así como la menorá alumbraba el camino de los sacerdotes, también Yeshua, que es nuestra luz, alumbra nuestra vida, alumbra nuestro camino. La palabra también alumbra nuestro caminar. También en este capítulo vamos a ver la purificación y la consagración de los levitas. Recuerden que los levitas, es decir, los hijos de Leví, ellos no conformaban el ejército como las demás tribus, sino que ellos estaban a cargo del servicio del tabernáculo. Entonces había llegado el momento de su purificación y su consagración. Entonces dice que ellos estaban dedicados exclusivamente al servicio del Eterno. Recordemos que nuestro eterno Dios los tomó en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Ellos podían servir a partir de los 25 o 30 años hasta los 50 años. Entonces, los levitas fueron llevados frente a Aarón y sus hijos para ofrecerlos como ofrenda mecida al Eterno. ¿Qué significa ofrenda mecida? ¿Qué significa ser mecido ante el Eterno Dios? Bueno, tener un corazón humilde, un corazón dispuesto para servir en el lugar y en el tiempo donde nuestro Dios nos ha colocado, ¿sí? Entendiendo que Él hace todas las cosas para nuestro bien. Es tener un corazón dispuesto a ser preparados para el servicio. Eso significa ser ofrecido, ¿sí? Como una ofrenda mecida. Y así nosotros también tenemos que estar dispuestos, por muy pequeñitos que seamos, a ser preparados por nuestro Dios para cumplir con nuestra misión, así como lo hicieron los levitas. Muy bien, ahora pasamos al capítulo
9. En el capítulo 9 encontramos el segundo Pesaj y sus leyes y la señal para la partida y acampar. El segundo Pesaj. Recordemos que el primer Pesaj se celebraba, por orden del Eterno, en el mes primero a los 14 días. Sí se celebraba Pesaj. Pero había hombres que no podían celebrar ese día porque ellos habían estado contaminados, dice que habían estado en contacto con muertos, entonces no podían celebrarlo. Pero ellos se ve que se sintieron como tristes por esto. Entonces dice que se acercaron a Moshe y le dijeron, ¿por qué nosotros no podemos celebrar Pesaj y llevar las ofrendas ante nuestro Dios en el tiempo, dice, igual que lo hacen los otros hijos de Israel? Entonces dice que Moshe les dice, bueno, esperen que yo le voy a consultar a Dios y él me va a responder. Y así fue, y dice que Dios le dice que sí, que les daba otra oportunidad al segundo mes. Al segundo mes ellos podían celebrar ese segundo Pesaj. ¿Cómo lo celebrarían? Con panes sin levadura y hierbas amargas, igual, conforme al primer Pesaj. Así es como nuestro Dios les da en ese momento y ahora también una segunda oportunidad para aquellos que por alguna causa no pudieron celebrar esa festividad tan hermosa y tan importante en el primer mes. Muy bien, ahora vamos a aprender acerca de la señal para partir y para acampar. Para partir y para acampar, ¿sobre qué? ¿De qué nos está hablando acá la parashá? Bueno, recuerden que el pueblo de Israel iba a comenzar su marcha hacia la tierra prometida. Recuerden que Dios ya los había ordenado por ejércitos, cada tribu estaban bien ordenados, tenían su lugar, y también a los levitas les había dado ese trabajo de armar y de desarmar, ¿sí? El tabernáculo. Entonces, dice que ahora había llegado el momento de partir. ¿Cómo sabían ellos que tenían que partir? ¿Lo hacían cuando ellos querían y como a ellos les parecía? No, claro que no. Recuerden que nuestro Dios es un Dios de orden y Él aún estaba en estos detalles. Entonces dice que cuando la nube era levantada de encima de la tienda, recuerdan que Dios se manifestaba a través de una nube, cuando la nube reposaba sobre el tabernáculo porque la presencia de Dios estaba allí. Entonces dice que cuando esa nube se levantaba por encima, era el momento de partir. ¿Sí? Ellos iban a comenzar el viaje y acampaban nuevamente cuando la nube se detenía. Ellos siempre se movían a la orden del Dios eterno y lo hacían todo conforme a como Él lo había ordenado, lo había indicado. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Esto nos enseña que nosotros también tenemos que esperar cuando Dios nos dice algo. Tenemos que esperar su dirección cuando nosotros queremos hacer algo, ¿sí? Y no hacerlo como a nosotros nos parece o porque confiamos en nuestros instintos o en nuestra forma de pensar. Hoy no tenemos una nube, pero sí tenemos a su Ruach, su espíritu en nosotros que nos indica y nos dice. También tenemos la Torá que nos da todas las instrucciones de aquellas cosas que nosotros tenemos o no tenemos que hacer. Muy bien. También nos relata esta parashá acerca de unas trompetas. Dice que Elohim le ordena hacer 2 trompetas de plata que tenían que estar labradas a martillo también. ¿Y saben cuál era la función de estas trompetas? Bueno, tenía varias funciones. Una de ellas era reunir a la congregación o reunir a los jejes con el sonido de tequila. Eran diferentes sonidos, ¿sí? Y ellos reconocían los sonidos. Con el sonido del tequila, la congregación o los jefes se reunían. También era para hacer partir a los campamentos con los sonidos del tequila.
tequía, terúa, tequía. Ese era otro sonido. Cuando la trompeta sonaba de esa manera, los campamentos sabían que era el momento de partir. También Elohim lo hacen para que Elohim se acuerde del pueblo en tiempos de guerra. Cuando ellos estaban en tiempos de guerra, ellos hacían, ¿sí?, sonar esas trompetas y nuestro Dios le daba victoria, se acordaba de ellos. Y también era para que Elohim se acuerde del pueblo en los sacrificios comunitarios, en las fiestas y en los Rosh Hodesh. ¡Qué hermosos! Estas trompetas no sonaban cuando ellos querían, sino que eran momentos específicos, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense qué importante. Con uno de los sonidos, dice que el sonido tequía, terúa, tequía, cuando ellos escuchaban estas marchas, estos sonidos, es porque ellos tenían que partir. Pero ellos no lo hacían de forma desordenada. Había un orden. Mira, yo les voy a dar un ejemplo. ¿Vieron como cuando estamos en la escuela y toca el timbre y todos salimos corriendo porque queremos salir al patio a jugar? Bueno, así no sucedía con el pueblo de Israel. Ellos no salían corriendo así como estaban todos. No, no, no. Ellos tenían un orden, no podían salir corriendo, sino que ellos tenían un orden y un tiempo específico. La palabra nos cuenta que el orden de marcha de los hijos de Israel, así cada uno con sus ejércitos, era el siguiente. Primero, dice que era la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Luego, después de desarmado el tabernáculo, los hijos de Gerson. Luego Rubén, Simeón y Dan. Luego los coatitas llevando el santuario. Luego las tribus de Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí. Y este fue el orden de la marcha que ellos tenían. Esto nos enseña también que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y el arca estaba ubicada de una manera muy estratégica, porque dice que el arca iba adelante también, ¿sí? Entonces dice que los hijos de Israel así partieron según su orden de marcha, según ese orden que les había dado Dios del desierto Sinaí. Y dice que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Y así partieron la primera vez por mandato de Hashem por medio de Moshe. En el capítulo 10, versículos 35 y 36, miren qué hermoso lo que nos relata. Dice que sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés dice que se levantaba y decía a gran voz: levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando descansaban, cuando ellos se detenían, dice que él decía: descansa, oh Eterno, entre los millares de Israel. Qué precioso, porque el Eterno los acompañaba tanto cuando marchaban como cuando se detenían a descansar. Y así, de esta manera, también nosotros podemos proclamar esta palabra. ¿Sí? Nosotros proclamamos que nuestro Dios eterno se levanta y hace huir a nuestros enemigos, los hace huir de su presencia, porque Él dice que sino sus enemigos son también nuestros enemigos. Entonces Él hace huir a nuestros enemigos de delante de nosotros y de delante de Él. Qué preciosa promesa y qué preciosa palabra para proclamar. Muy bien, así pasamos al capítulo 11. Y acá nos encontramos con algo en el cual vamos a prestar mucha atención porque muy a menudo nos pasa a nosotros, ¿sí? Y vamos a ver en este capítulo la murmuración contra el Eterno, el ruaj profético, ¿sí? Vamos a ver cómo Eldad y Medad profetizan y la llegada de las cordonices. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué sucedió acá? ¿Quién murmura acá? Bueno, el pueblo comenzó a murmurar. El pueblo comenzó a murmurar, es decir, comenzó a quejarse. Pero ¿qué sucedió? Dice que esa queja
esa murmuración llegó a oídos del Dios eterno, es decir, Él los escuchó. ¿Y por qué se quejaban? Se quejaban porque querían comer carne. Ellos decían que estaban ya cansados de comer maná y que sus almas desfallecían por, por el deseo de comer esas cosas ricas que comían cuando estaban en Egipto. Ellos se acordaron de que tenían pescados, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. Dice, pero ahora nuestra alma se seca, dice, pues solo hay maná. Recordemos que en Éxodo 16:31 nos relata que el sabor del maná era como a hojuelas de miel y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite de oliva. O sea que el maná que ellos comían era muy delicioso, pero ellos estaban murmurando, se habían quejado por la comida del maná y estaban deseando lo que comían en Egipto. Entonces dice que Moisés se cansó de esto y va ante el Eterno y le dice que él ya no podía soportar a este pueblo. ¿Sí? No puedo más yo solo, dice que le dice Moshe. No puedo yo ya solo. Dice, me es una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejaba continuamente. Entonces dice que Elohim le dice, qué bueno, que él que vaya y que elija a 70 ancianos del pueblo, que los elija y que los lleve al tabernáculo de reunión, que allí él se iba a encontrar con ellos. Y así fue. Una vez que Moshe eligió a los 70 ancianos, los lleva al tabernáculo del testimonio y allí el Eterno les responde. Y dice que el Eterno les responde y habla con él. ¿Y saben qué? Dice que tomó algo del Ruach, algo del espíritu que estaba sobre Moisés y también lo puso sobre esas personas. De hecho, tenemos ese testimonio precioso que da la palabra de esas dos personas que comenzaron a profetizar. ¿Por qué pudieron profetizar? Porque ahora el Ruach estaba en ellos también. Y así fue como Moshe ahora no se sentía tan cargado, sino que ahora su carga era más liviana, era más ligera, ya que no llevaría él solo el peso de gobernar a todo el pueblo, sino que tendría la ayuda de estas 70 personas. Muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Muchas veces nos pasa que nos sentimos cansados, ¿sí? Por algunas cuestiones de la escuela, de trabajo, o quizás simplemente porque tenemos problemas en casa o porque vemos a mamá y a papá que sufren por alguna situación. Saben, nosotros tenemos que aprender de la actitud de Moshe, no de lo que hizo el pueblo, porque el pueblo estaba cansado y se quejó, murmuró, en vez de ir y hablar y pedir ayuda. Moisés sí hizo eso, ¿sí? Moshe, cuando él se sintió así, fue a Dios y le dijo, no doy más, estoy cansado, y él recibió de parte de Dios esa ayuda. Pero vamos a ver ahora qué pasó con el pueblo, porque el pueblo también recibió la ayuda, pero miren lo que sucedió por haberse quejado. Vamos a ver qué sucedió. La llegada de los codornices. Ahí ustedes pueden ver en esa imagen cómo son las codornices, ¿verdad? Y dice que el Eterno envió un viento que trajo las codornices del otro lado del mar y las dejó caer en el campamento. Y dice que el pueblo las comenzó a levantar todo aquel día, toda la noche y al día siguiente. Pero fíjense qué sucedió. Dice que mientras ellos estaban comiendo, dice, antes que las hubieran podido masticar, dice que el Eterno se enojó mucho y se encendió en enojo contra el pueblo y dice que golpeó al pueblo con una terrible plaga. Esto sucedió por la queja. ¿Por qué? Porque la queja provoca y activa el enojo de nuestro Dios. ¿Qué es lo opuesto a la queja?
es el agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos. Esto tenemos que aprenderlo todos los días, porque de verdad que todos los días y muchas veces nos enojamos, pero el enojo, ¿sí?, hace que Dios no nos pueda mandar la bendición y la ayuda, y si lo hace, también nos manda una corrección, porque la queja trae mucha división. La queja y la murmuración traen mucho dolor, no solamente a nosotros, sino que también a los que nos rodean. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos, ¿sí?, con las cosas que nuestro Dios nos da cada día. No significa que no podemos desear más o que no podemos trabajar en función de tener más, no, pero sí hacerlo sin queja y estar contentos y agradecidos con lo que Dios nos da cada día. En el capítulo 12 encontramos otra situación de murmuración, ¿sí? Vemos como Miriam y Aarón murmuran contra Moshe, su hermano. ¿Qué pasó acá? Bueno, así es que Miriam murmura, ¿sí? Miriam y Aarón hablaron, ¿sí?, de Moshe, pero lo hicieron a sus espaldas. Ellos no fueron a Moshe a decirle lo que les molestaba, sino que lo hicieron a sus espaldas. Moshe no los escuchaba, pero ¿saben qué? El Eterno sí los escuchó, sí los oyó. Entonces el Eterno les pide que salgan afuera y que se reunieran con Moshe otra vez en el tabernáculo del testimonio. Y dice que descendió el Eterno en una columna de nube y dijo: Moshe es el único fiel en mi casa completa. Con él, dice, yo hablo cara a cara. Dice, ¿ustedes por qué no tienen temor de hablar contra mi siervo? Miren lo que les dice el Eterno, cómo el Eterno habla de la fidelidad de Moshe y cómo el Eterno podía hablar cara a cara con él. Entonces les dice, ¿ustedes no tuvieron temor de hablar contra él? Entonces dice que al irse el Eterno, nuevamente se enojó mucho con ellos. Y cuando la nube se apartó, Miriam, dice, estaba llena con zarar. ¿Se acuerdan zarar, que significaba lepra? ¿Sí? Dice que está tan blanco como la nieve. Todo su cuerpo estaba tan blanco como la nieve. Estaba llena de lepra. ¿Por qué? Porque había murmurado. Entonces, fíjense en esta para allá cómo aprendemos las consecuencias de la queja y las consecuencias de la murmuración. ¿Sí? Al pueblo le vino una plaga, a Miriam le vino la lepra a causa de la murmuración. Si nosotros vemos o pensamos o nos damos cuenta que en nuestro corazón hay queja, que esta enseñanza nos sirva para ir ante el Eterno, para arrepentirnos, hacer teshuvá y poder cambiar esa queja en agradecimiento. A veces no es fácil, cuesta un poquito, pero si lo practicamos todos los días, ¿sí?, lo vamos a hacer una cultura en nosotros y nos vamos a volver personas agradecidas. Tengamos temor ante el Eterno, ¿sí?, de murmurar contra un amiguito, una amiguita, a nuestros hermanos, a nuestros papás, y mucho más si es contra un siervo de Dios, ¿sí? Pidamos perdón, no, apartémonos de esa conducta y cambiemos esa queja por agradecimiento. Gracias, Señor, por lo que nos das todos los días. Muy bien. ¿Saben? Para terminar, vamos a ver que la murmuración, como ya dijimos, no le hace bien a nadie. Al contrario, trae discordia y trae división entre amiguitos, entre hermanos, entre familia, y también trae división en el pueblo. Es muy grave quejarnos y murmurar. Pero yo quiero terminar con algo muy hermoso. Miren lo que dice el Salmo 34, versículos 12 al 14. Presten mucha atención. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien.
Busca la paz y síguela. Como hijos de Dios, nuestra boca debe hablar palabras que edifiquen, que alienten a las demás personas, que sirvan de medicina para sanar sus cuerpos y sus corazones. Y así, amiguitos hermosos, hemos llegado al final de esta parashat que tiene muchísimas, pero muchísimas enseñanzas. Así que recuerden, ¿sí? ¿Desean vivir mucho tiempo, muchos días para ver el bien? Bueno, guardemos nuestra boca de murmurar y de quejarnos. Pedimos perdón a nuestro Padre Eterno por todas las veces que nos hemos quejado, por todas las veces que hemos murmurado. Le pedimos perdón y prometemos cambiar, ¿sí? Con la ayuda del Ruaj en nuestra vida, cambiar la queja por agradecimiento. Les mando un beso enorme y nos vemos prontito en una semana para estar juntos y aprender de una nueva parashá. Shalom, shalom, amiguitos.